Seguimos con el viaje por las montañas del Cáucaso en Georgia, un país que, pese a ser pequeño, tiene muchos senderos por recorrer. En esta ocasión visitaremos el pueblo y el parque de Borjomi, donde estuve 2 días caminando por bosques y parajes alpinos. ...25 de mayo del 2023. Después de varios días en Tbilisi, mi cuerpo pedía ya movimiento. Así que después de consultar información en varios foros, encontré un parque nacional donde poder hacer trekking en esta época del año. El nombre es Borjomi Karagöl, y para llegar hasta allí se puede coger una marsurka directa desde la capital. El pequeño pueblo de Borjomi es muy encantador. Es algo parecido a los pueblos del Pirineo, con su paseo al lado del río y sus casas antiguas. Aquí se puede encontrar de todo: hoteles, supermercados, restaurantes, locales de comida rápida y hasta un hostel de tan solo 5 euros la noche. Bueno, aquí estoy en Borjomi, un pequeño pueblito en las montañas. Para venir hasta aquí he venido en un microbús desde Tbilisi. Eso sí, el conductor venía cagando leches. Y bueno, me he venido hasta aquí porque es el lugar ideal para hacer senderismo. Estamos a finales de mayo y en lo que es el Cáucaso aún hay bastante nieve, así que aquí estamos a una latitud más baja y es ahora mismo perfecto. Mi plan es hacer una ruta de 2 días que se llama Panorama Trail. Dormiré en una tienda de campaña. He tenido que ir a registrarme para hacer esto y también pagar 5 laris, que son menos de 2 euros por pasar la noche allí. Bueno, este lugar también es bastante conocido por su agua embotellada, que durante la época soviética se repartía por todo el país, así que incluso gente de Ucrania o Bielorrusia saben dónde está Borjomi por el agua, aunque ahora ya no se comercializa al exterior, se queda solo aquí. Y bueno, también decir que esta región fue el primer espacio protegido de Georgia. A ver, ahora mismo estamos aquí en Borjomi. Lo que pasa es que el trail no empieza hasta aquí abajo, así que para llegar hasta aquí tendremos que ir o en microbús o, si no hay, hacer autostop. Entonces hay que seguir el sendero azul que va por aquí, todo por aquí, todo por aquí. Y aquí en Amarati Shelter vamos a hacer noche y luego al día siguiente vamos dando la vuelta por aquí, siguiendo el sendero número 3 hasta llegar a Askaro Station otra vez. Bueno, ya son las 10 de la mañana, es que he tenido que esperar un rato para que viniera de la recepción del hostel para dejar las cosas que no voy a necesitar. Y es que aquí les cuesta mucho levantarse, se levantan bastante tarde y se van a dormir tarde también. Bueno, ya llegamos a la zona por fin. Al final estaba esperando un poco al autobús, me estaban poniendo nervioso porque no sabía si habrían con mucha frecuencia o no. Así que me he puesto a hacer autostop, pero el primer coche que se ha parado me ha preguntado dónde iba y le he dicho que a Skuri. Me ha dicho que estaba un poco lejos, pero que el bus venía cada 1 hora. Así que la verdad que luego me he vuelto a la parada y había otro señor ya esperando el autobús. Nos hemos puesto a hablar un poco, eso sí, en un inglés muy básico. Bueno, la verdad que aquí no todo el mundo sabe inglés, solo poquita gente. Y una de las cosas que me ha preguntado es si era religioso, si era católico. Se ve que aquí la religión es bastante fuerte. Y así que, bueno, a los 5 minutos ha venido el autobús, de estos pequeños. Me ha traído aquí en media hora. Eso sí, me ha dejado como a 20 minutos en el pueblo, así que he tenido que venir caminando. Pero había un camino así justo al lado de las vías del tren que estaba bastante bien. Y bueno, ahora ya empezamos el Panorama Trail. Y hoy tenemos unos 16 kilómetros con unos 1100 metros de nivel positivo, así que calculo que unas 6 o 7 horas para llegar al campamento. Vamos a ver qué tal. Si no fuera porque sé que esto es Georgia, parecería cualquier lugar del mundo. Una vez metido en los montes, poca diferencia hay con otras montañas en las mismas latitudes. Pues aquí el tiempo es muy irregular, así como hacía un sol que te cagas hace un momento, ahora se ha puesto a llover. Hasta ahora era plano, pero ahora sí, empieza la subidita, señores. Primera parada oficial para comer algo. La verdad es que ya estoy empezando a notar el peso de la mochila y como estamos viendo,
Todo el camino va por bosques, así muy parecido a lo que podemos encontrar en los Alpes. ¡Oh, madre mía, cuánto barro! Muchas veces me preguntan cómo es que viajo solo. La verdad es que poco a poco te vas acostumbrando a la independencia. No tienes que negociar nada con nadie. Eso no quiere decir que quiera estar solo. Con amigos se disfruta más. Pero de esta manera, ni yo obligo a nadie a seguir mis planes, ni nadie me obliga a seguir los suyos. En general, siempre es más fácil viajar solo. Eso no quiere decir que viajar sea para todo el mundo. Es más, a veces tendemos a idealizar los viajes. Detrás de cada foto se puede esconder muchos problemas. El viajero se enfrenta continuamente a pequeños desafíos como son el idioma, la orientación, los robos. Es por eso que siempre tiene que estar alerta, lo que puede acabar siendo bastante estresante. Bueno, pues nada mal el refugio, ¿no? Aunque yo no he pagado por esto, he pagado solo por la tienda. La tienda costaba 5 laris y el refugio valía 20. Pero bueno, parece que aquí no hay nadie, así que... Bueno, pues nada, ya estamos aquí. He salido como a las 12 del mediodía y he llegado a las 6 de la tarde, así que han sido unas 6 horitas. Ahora lo único que me queda es cenar algo y, por cierto, aquí estoy totalmente solo, no hay nadie, absolutamente nadie, y eso que ya estamos a jueves. Y este fin de semana es el Día de la Independencia de Georgia y por eso yo creo que también están todos ahí en la ciudad celebrándolo. Y bueno, al final nos ha puesto a llover como yo pensaba, así que fenomenal. Y bueno, veamos a ver cómo se pasa la noche aquí. Segundo día aquí en el Panorama Trail. La verdad que he podido dormir bastante bien. No ha hecho mucho frío. Lo único sí, me he ido levantando de vez en cuando para cambiarme de lado. Ya sabemos que dormir en el suelo no es lo más cómodo del mundo. Y bueno, y hoy me toca un día de 18 kilómetros y volveremos al pueblo desde donde empecé ayer, pero por otro lado. Así que vamos a hacer todo bajada. Yo calculo que serán como unas 6 o 7 horas. Hasta ahora el día de hoy está siendo mucho mejor que ayer en cuanto a las vistas. Como vemos está como mucho más abierto. Ayer pasé por muchos bosques y no me gustó tanto, pero yo creo que hoy está haciendo un día genial. Y bueno, aquí en esta zona las montañas no son tan altas como en el Cáucaso. La montaña más alta de aquí tiene 2.800 metros y lo que vemos por aquí por alrededor puede tener entre 2.500 y 2.600 metros. A veces, no sé si yo elegí esta vida o si esta vida me eligió a mí. ¿Es uno realmente dueño de su destino? ¿O son solo una serie de causalidades? Lo que es cierto es que hace años que decidí no caer en la rutina. Una vida donde todos los días son iguales no era para mí. Quería experimentar diferentes emociones, conocer lugares nuevos, en general, dejar que la vida me sorprendiera. Pese a todo, incluso esa vida puede llegar a ser una rutina. Hace poco conocí a un viajero que había estado 4 años viajando en bicicleta, hasta que al final decidió establecerse en un lugar. Ya no le daba la misma satisfacción que antes. Parece que los humanos nos acabamos cansando de cualquier cosa al final. Aun teniéndolo todo en esta vida, seguiremos siendo inconformistas. Es por eso que los cambios suelen ser positivos, sea para salir de la zona de confort
o para volver a ella. Bueno, ya estamos de vuelta casi, queda muy poquito, estoy aquí muy cerca de la carretera, se me estaba haciendo un poco pesado, sobre todo me dolían los pies y quiero hacer una valoración general de este trail y de esta zona de montaña. La verdad que es muy bonita, pero tampoco diría que es espectacular, porque claro, esta zona es muy parecida a lo que podemos encontrar en Europa e incluso en los Pirineos, así que realmente no es algo tan nuevo. Pero dentro de lo que cabe estamos en Georgia, que es un país diferente, es el Cáucaso, no son las altas montañas del Cáucaso, pero sí que estamos dentro de ese rango. Y bueno, ya son casi las 2 de la tarde, así que he tirado un ratito, creo que como unas 7 horas, y tengo que mirar a ver si encuentro el autobús para volver de nuevo a Borjomi. Pues ya estoy de nuevo aquí en el hostel, recién duchadito. Y bueno, también decir que cuando iba a volver estaba esperando al bus y al final se ha parado un chico con un coche y me ha preguntado dónde iba, así que bueno, se ha ofrecido a llevarme y hemos estado hablando así de todo durante el viaje. Me ha dicho que era guía local, pero luego al llegar aquí a Borjomi me ha querido cobrar como si fuera un taxi. Pero bueno, no han sido como 10 laris, que son 3 euros, y el bus me costó 5, así que bueno, dentro de lo que cabe tampoco ha estado mal porque ha sido todo súper rápido. Y bueno, ahora para finalizar esta aventura, nada mejor que comerse algo de comida local y creo que voy a ir a por el Khinkali, a ver si lo encuentro.